Hoy celebramos el día del Pentecostés y hoy traje un sermón que he titulado El estruendo del Espíritu. Para eso le invito a que leamos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. A ver, justamente ayer, se dio una noticia en el estado de Texas, en Estados Unidos, porque una serie de tornados y huracanes azotaron la región. Quedaron, no sé si más de 6,000 casas arruinadas por completo. Y veía algunas imágenes bueno, siempre después de un huracán queda una devastación detrás. Y la verdad que si yo fuera dueño de una de esas casas estuviera bastante angustiado. Levantó los techos, dobló las chapas, las doblaba y convertía como si fuera un papel, como que vos agarres un papel y lo enrolles así con tu mano, así. El viento era tan tremendo que hizo todo esto. Pero no nos vamos tan lejos. Hace un par de meses aquí en Bahía Blanca también sufrimos un caso parecido, donde, ¿se acuerdan? Ese día del viento fuerte, pero allá fue mucho más fuerte. Una casa en un lugar se levantó una platabanda por completo y cayó, ¡blum! Y mató a unos muchachos que estaban allí en ese momento. Realmente un huracán, un tornado, un viento fuerte es algo que produce temor, porque es un evento que conmueve, que mueve tu tranquilidad, que quita lo que tú has puesto firme, supuestamente firme, y de repente te das cuenta, no estaba tan firme. En el Caribe, por lo general, cuando pasan esos tornados y esas tormentas, siempre se dice que la palmera tiene unas raíces muy, muy firmes y es difícil de arrancarla. Y se han visto tornados que han arrancado palmeras de raíz. Y realmente la palmera es muy difícil de arrancar porque tiene muchas raíces chiquititas, pero miles y miles, y se van incrustando en la arena, precisamente porque la arena es más suave. Pero cuando vienen los tornados no hay miramiento, las palmeras salen volando como sin nada. Entonces, este evento natural causa bastante pavor. Ahora imaginemos producido por el mismo Dios y por el Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? No tiene nada que ver con la iglesia pentecostal. Que Dios bendiga a nuestros hermanos pentecostales, pero muchos, cuando decimos la palabra Pentecostés, inmediatamente traemos a memoria la iglesia pentecostal. Ellos toman el nombre de allí, mas no tiene nada que ver con el evento de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos y celebran incluso en el día de hoy los judíos, porque después de que termina la Pascua, ellos cuentan 50 días y después de esos 50 días, de ahí viene la palabra pente, de 5, entonces ellos celebran esa fiesta. ¿Qué pasa? Jesucristo, después de la Pascua, recuérdense que Jesucristo fue crucificado en la Pascua, resucita y estuvo 40 días todavía en la tierra después de resucitar, y él se eleva. A los 10 días de haberse ascendido, de haber sido ascendido, entonces ocurre el evento del Pentecostés, donde el Señor les dice: quédense acá todavía, no se vayan, hasta que no venga sobre ustedes y sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y dice que estaban todos unánimes en una casa y estaban allí alrededor de 120 personas. Y cuando de repente era el día de Pentecostés, llegó a las 9 de la mañana un viento recio y hubo un estruendo, que es el versículo que acabamos de leer. De repente vino del cielo un estruendo y como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto produjo
un revuelo en la ciudad. Y le voy a decir por qué produjo el revuelo. Resulta ser que en ese preciso momento estaba confluyendo en la ciudad una cantidad de visitantes que venían de otros lugares para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y si usted puede leer allí, va a decir que venían personas básicamente del mundo romano conocido, medos, partos, elamitas, de Arabia, del Ponto, de todo. Usted puede leerlo allí y va a darse cuenta que si lo ve en un mapa, casi que recorre desde un extremo al otro de lo que era el Imperio Romano. Entonces, estas personas cuando llegaron allí, obviamente venían con otro idioma y se encuentran de que alguien les está hablando en otro idioma. Yo me recuerdo cuando yo llegué acá a Argentina hace 7 años, casi 8, no habían tantos venezolanos como sucedía antes. No era común escuchar al venezolano. Ahora todo el mundo me escucha y me dice, vos sos venezolano, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Por la tonada. Pero en ese momento no era tan común la tonada del venezolano acá en los barrios de Buenos Aires, en la calle. Y un día estaba trabajando en Escobar y llegó un ingeniero a hacer una inspección y cuando yo escucho al ingeniero que está hablando, yo estoy montado en un andamio, inmediatamente salté porque la voz que escuché, la tonada que escuché era conocida, era muy, muy parecida a lo mío. Y cuando volteo así le pregunto, ¿de dónde eres? Y me dice, de Valencia. Inmediatamente tú bajé los 4 cuerpos de andamio, salí a saludarlo, a conocerlo nada más. Y bueno, era el primer venezolano que conocía después de haber llegado a Argentina. Fue como escuchar música prácticamente en ese momento. Ya ahora pues ya me monto en un colectivo, es muy difícil que no haya un venezolano montado, o voy a un shopping, casi que todos los que están de tendero son venezolanos. Bienvenida. Pero ahora imagínense ustedes el caso de esta gente que vinieron de distintas partes del mundo y que estaban reunidas allí en Jerusalén. Y de repente empiezan a escuchar personas que están hablando en su propio idioma. Esto les iba a llamar poderosamente la atención. Pero mucho más es que este estaba hablando en un idioma, aquel en otro, este en otro, aquel en otro. Cada quien estaba hablando en idiomas distintos, pero que el que venía, yo identifico ese que está hablando. Y el otro dice, yo identifico a aquel que está hablando en mi idioma. Pero cuando tú los escuchas todos, se oye como un poquito medio raro, ¿verdad? Todos hablando en distintos idiomas. Entonces, el que no entendía mucho decía, esos están borrachos. Están hasta aquí, pues. Se tomaron todo el vino. Pero en realidad no era eso. Todos estaban siendo llenos del Espíritu Santo en ese día. Así que el apóstol Pedro se levanta y se dirige a todo el mundo y les dice, varones, ustedes que están acá, vean que nosotros no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Ellos lo que están es llenos del Espíritu Santo y lo que está pasando acá es lo que el profeta Joel había dicho hace muchos años atrás, que en los postreros días se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. Y comenzó a darle toda la explicación de los cumplimientos de lo que pasaba allí. Entonces, esto es lo que realmente significa el nombre Pentecostés, la fiesta y el evento en donde el Espíritu Santo se derramó por primera vez en la tierra. ¿Ok? Por eso hoy celebramos el día de Pentecostés, en donde estamos dando y alabando el nombre de nuestro Señor, porque Él no nos dejó solos. Él se fue. Pero Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a mandar otro consolador. Y ese consolador que les voy a mandar los va a guiar a ustedes a la verdad y a la justicia. No solamente otro consolador, no un consolador de menor categoría, no, de la misma categoría. Es decir, le voy a mandar Dios mismo. Va a estar con ustedes cada día y les va a acompañar y les va a guiar y les va a convencer y les va a dirigir y va a estar con ustedes consolándoles, protegiéndoles, guiándoles.
Qué maravilloso saber que no estamos solos, que Jesús pensó en nosotros, que el Padre pensó en nosotros y expiró el Espíritu Santo para que viniera y lo envió para que estuviera con nosotros y no quedemos solos en esta tierra. Amén. Y fíjense qué hermosa conexión pudiéramos hacer y armonía pudiéramos hacer con respecto a lo que sucedió en la antigüedad. Fíjense, les dije que el Pentecostés comenzaba 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Pero la Pascua, la primera Pascua como tal, fue cuando el Señor libró a su pueblo allá en Egipto y no permitió que el ángel de la muerte matara a los hijos de Dios. Y 50 días después, Dios da la ley en el monte Sinaí. Ubican la historia de Moisés, ¿verdad? Donde el Señor escribe con su dedo sobre unas piedras la ley y se la da al pueblo. Y Moisés es el encargado de entregarle las tablas de la ley al pueblo. Pero ahora Cristo muere como el Cordero Pascual para librar a su pueblo de la muerte que ha de venir. Y 50 días después, aquel que dio la ley ya no la iba a dar sobre tablas de piedra, sino que la iba a escribir por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones, prometiendo que iba a ser así de ahí en más. Este es el pacto que haré con ustedes de aquí en adelante. Pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en sus mentes. Así que ya no tendrán necesidad de maestros que les enseñen y que les guíen. Este es el camino del Señor, porque Jehová mismo será el que los enseñará. Gloria a Dios por su Espíritu Santo, que por medio de su gran guía podemos saber que no estamos solos. Alabamos a Dios. Juan Calvino, aquel gran teólogo, decía: no refutaré esa interpretación alta y sutil de Agustín, hablando de Agustín de Hipona, que como la ley fue dada a los ancianos 50 días después de la Pascua, escrita en tablas de piedra por la mano de Dios, así que el Espíritu, cuyo oficio es escribir lo mismo en nuestros corazones, cumplió lo que figuraba en la entrega de la ley tantos días después de la resurrección de Cristo, quien es la verdadera Pascua. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Entonces, esto como manera de introducción, quiero tocar brevemente 3 cositas de este versículo. En primer lugar, el sonido del cielo. Dice que hubo un estruendo, el sonido del cielo. Y cuando el Espíritu Santo viene, en ese día vino y se sintió un estruendo. Nadie se pudo quedar desentendido. Nadie puede decir no me di cuenta, no escuché. Lo mismo pasa, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a ti, a tu vida y a mi vida. Yo me recuerdo cuando yo creí en el Señor, y usted puede también hacer su ejercicio de pensar en el momento en el que Dios entró en su corazón. Escribí una canción hace muchos años donde yo hacía una figura en que Dios era como un enamorado que enamoraba mi alma, y entonces mi alma se dejaba enamorar de Dios. Y en esa canción yo decía que ellos al final, cuando pudieron juntarse, fue tan grande el abrazo que se dieron que la gente en la calle sorprendida los miraban. Esa canción la grabó Irma Leza, un día se las va a cantar, pero dice, y era tan grande ese abrazo que se dieron que la gente en la calle sorprendida se miraba. Y es porque cuando yo me convertí, la gente comenzó a decir, epa, y se convirtió en Nahum. Y cuando me vieron por primera vez, de paso había una Biblia enorme así en la biblioteca, y esa fue la que yo agarré y me la ponía aquí debajo del brazo y empezaba a caminar por la cuadra, y todas las vecinas miraban y chusmeaban por la ventanita y mira, se convirtió. Y ahora es evangélico, ahora es evangelio, decían algunas.
Y entonces me veían caminar hasta la iglesia y eso fue un revuelo en el barrio, en la casa, en todos lados. Fue un revuelo y eso puede dar testimonio. Mi mamá, Irma Leza, mis hermanas pueden dar testimonio de todo lo que pasó. Gracias a Dios, hoy en día, gracias a Dios, casi toda esa cuadra fue ganada para el Señor. El Espíritu Santo los tocó. Así que casi toda esa cuadra ahora sirven al Señor. En esa misma iglesia que tanto criticaron, ahora sirven al Señor. Así que cuando Cristo viene a tu vida, algo va a sonar, algo va a causar ruido, algo va a generar un estallido, un estruendo, un sonido. Ese es el sonido del cielo, hermano. Así que si la gente está hablando y se está dando de qué hablar, gloria a Dios. Si la iglesia Betel de José León Suárez está dando de qué hablar, uy, pero mira, una iglesia chiquitita, en un local pequeñito, pero mira, hicieron una campaña, mira, están ganando personas, mira, están visitando a la gente en la villa, mira, están llevando frazadas a las personas que están con frío, están ayudando a los que están enfermos, están haciendo esto, están dando de qué hablar. El Espíritu Santo está dando de qué hablar. No es la iglesia como tal, sino el Espíritu Santo obrando en su iglesia. Amén. Y que lo sepan todos, no importa, que todo el mundo lo escuchen y que el Señor sea glorificado y su palabra sea glorificada. Este sonido simboliza el poder y la presencia de Dios en su iglesia. Fíjense que cuando el Señor dio su ley en el monte Sinaí, el estruendo era tanto y el terremoto era tan terrible que la gente estaba asustada abajo. De hecho, cuando Moisés bajó, su brillo era tal que le decían, por favor, cúbrete porque nos da un temor verte la cara. Cuando el Espíritu Santo obra de esta forma, es inevitable que no nos demos cuenta. Fíjense, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, está la profecía del Valle de los Huesos Secos. Y dice que el profeta vio una cantidad de huesos secos en extremo. Y el Señor le dice, profeta, ¿esos huesos vivirán? Y él le responde, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Bueno, profetízale. Y dice que él les profetizó a los huesos para que vivieran y comenzaron a juntarse y que se hizo un sonido tremendo y vino un viento y el viento empezó a soplar de los 4 lugares. Usted puede leerlo. Es una escena como para hacer una película. Es una cosa que a mí no me deja de sorprender, un símbolo de lo que el Señor hace en la vida de una persona que todavía no ha conocido a Cristo, que no es más que un puño de hueso seco, pero que cuando el Espíritu Santo sopla en la vida de ellos, esos huesos comienzan a juntarse, a ponerse los tendones, los músculos, a regenerarse y luego viene el Espíritu con su soplo de vida y restituye la vida en aquella persona que antes era muerta, pero ahora ha sido regenerada por la acción del Espíritu Santo. Número 2 de lo que quiero resaltar en este versículo es el viento del Espíritu. En ese día dice que hubo lenguas repartidas y todo esto. Hoy en día, no digo que este don ha cesado porque no lo dice la palabra del Señor. Sería meterme en un problema muy grande. Yo creo que puede existir el don de lenguas y que Dios puede mover el don de lengua a su antojo dentro de la iglesia. Pero el don de lenguas tiene que hacerse o darse a cabo, administrarse como corresponde. No es correcto de que nosotros estemos balbuceando dentro de una iglesia palabras que no tienen sentido. He escuchado testimonios de hombres que Dios los ha usado con el don de lengua y de repente está en un altar predicando y de repente comienza a hablar en otro idioma y al frente va pasando un hombre de ese país y escucha y es tocado por este milagro que acaba de pasar por medio del Espíritu Santo. En mi vida tengo 30 años en el Señor y he visto 2 veces la manifestación del don de lenguas correctamente. Lo que les quiero decir es que
No todo lo que parece lenguas, que se ve en la calle, que se ve en los videos, que se ve en las iglesias, es real. No, no todo ese balbuceo que se hace es real. No está bien decir, no, es que estoy hablando en las lenguas de los ángeles. No está bien decir, no, es que estoy hablando una lengua extraña. No, esto no es así. Entonces, es más sublime escuchar el viento del Espíritu Santo y que sea en una lengua entendible, en una forma entendible, porque Dios no actúa de una manera desordenada, hermanos. Si usted cree que Dios actúa de una manera desordenada, pues está conociendo un Dios que no es el de la Biblia. Dios dice que todo se debe hacer con decencia y con orden. Pero lo que sí es verdad es que este viento es el Espíritu Santo que obra conforme a su voluntad, como a Él le parezca, como Él quiera. Él va a obrar y Él hace lo que quiera. En último lugar, quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo. Hablé del estruendo, que es el sonido de Dios, del viento de Dios y ahora de la llenura del Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, es una iglesia que está activa en todo momento. Es una iglesia que se mueve. Es una iglesia que tiene en su corazón la carga por los perdidos. Es una iglesia donde muchas veces hay que decir, ya va, para un poquito, vamos a recomponernos porque vamos a un ritmo muy rápido, muy desbocado. Pero es el Espíritu Santo. Cuando Pedro terminó de dar este sermón, la respuesta natural de las personas que escucharon esto fue, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hemos de hacer? El apóstol les dijo, tienen que bautizar, arrepentirse, convertirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienen que hacer. Hoy en día, pareciera que es como que más cuesta arriba. Es difícil conseguir una persona que por su propia cuenta diga, mira, yo quiero cumplir con el mandato sagrado de bautizarme. Yo quiero obedecer este mandato como tú lo dices en tu palabra, como decía el eunuco etíope. Ahí hay un río que impide que yo sea bautizado, de que bajemos y que me bautices. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, la iglesia sale, predica, gana personas. Sabemos que el que gana a las personas es el Señor. Sabemos que el que las trae es el Señor y solamente es una jerga evangélica porque nosotros no podemos ganar almas, pero salimos, ganamos las personas para el Señor y las traemos a la iglesia, las discipulamos y sale natural, sale normal. ¿No anhelan ustedes algo así? ¿No anhelan ustedes un avivamiento de esta índole, de este calibre? Pues yo no hago más que soñar con eso. No hago más que soñar con eso. Ah, pero claro, es el pastor, está ahí arriba. No, hermano. Sea pastor o no sea pastor, no anhelo más que ver las almas convertidas, rendidas al Señor. En el 2022, 18 de diciembre, a las 12 del día ocurrió un evento que no ocurría en el mundo desde hacía no sé cuántos años. ¿Qué fue lo que pasó 18 de diciembre de 2022 en Argentina? Argentina ganó la tercera Copa Mundial. Muy bien. ¿Qué pasó en los 2 días siguientes a ese evento tan maravilloso? La 9 de julio, ¿cuántas personas recibió? Como 5 millones de personas, un récord. Y todos enfurecidos, enardecidos, todos así, desaforados, todos sin ningún tipo de control. Se montaban en las paradas, se montaban en el obelisco, se montaban en los postes, en todos lados se montaban con banderas, con todo, gracias. Era algo impresionante. ¿Sabe qué pensaba yo? Claro, estaba contento por la copa, pero ¿sabe qué pensaba yo? ¿Cómo quisiera ver una multitud así? Glorificando a Dios, tirándose al suelo,
delante del Señor, queriendo montarse como Zaqueo, que se montaba en el árbol para poder ver al Señor. Bueno, que se monten en la parada para poder glorificar a Dios, que levanten la bandera del Señor. Cuánto anhelamos tener una pasión por los perdidos de esa forma, y eso solamente es por medio de la obra del Espíritu Santo, hermanos. Un avivamiento no es hablar muchas lenguas. Si la vamos a hablar, que sean las buenas. Y me causa muchísima gracia porque los que estaban allí, los 120 que estaban allí, más que gracia, admiración, eran galileos. Y estos galileos eran burlados, se le hacía bullying en su época porque no sabían ni siquiera hablar bien. Eran personas que no manejaban ningún idioma y de repente, por medio de la acción del Espíritu Santo, estaban hablando perfectamente en varios idiomas al mismo tiempo. ¡Qué maravilloso! Es lo que pasa cuando nos dejamos llenar del Espíritu Santo. Una persona que es tímida, retraída, que es introvertida, de repente por la acción del Espíritu Santo, yo los he visto predicando la palabra, orando por las personas, porque es la obra del Espíritu Santo. ¿Quién dice que vos no puedes ser uno de esos? ¿Quién dice que tú no puedes ser el que te montes en una tarima mañana a predicar la palabra o que te puedas meter en una multitud a llevar el evangelio? ¿Quién dice que tú no puedes ser el que traigas almas a Cristo? ¿Quién dice que no? No, que soy muy tímido, no, que no tengo dinero, no, que estoy enfermo, no, que estoy muy viejo o que estoy muy joven. No, porque en esa multitud de 120 te aseguro que habían de todo esto que le acabo de mencionar. Estaba un Pedro que era mayorcito, pero estaba un Juan que era jovencito. Estaban ricos y estaban pobres. Habían ricos de manera tal que vendían chacras completas y ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Pero también estaban los pobres que no tenían ni siquiera con qué arroparse en el invierno. Pero todos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasaba? Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Obra del Espíritu Santo, estruendo de Dios, estruendo del Espíritu Santo. ¿Será que ese poder que se derramó en el día de Pentecostés, en el aposento alto, ahí en esos 120 que estaban allí, ya dejó de funcionar? ¿O todavía en este tiempo se puede confiar que ese espíritu que actuó en el Pentecostés puede actuar hoy en día? Yo pienso que sí. Pero la cuestión es, ¿qué significa para nosotros tener al Espíritu Santo? ¿Estamos conscientes de que hemos sido llenados del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros? ¿O vivimos como un religioso más? O peor aún, vivimos como un mundano más, ofendiendo al Espíritu Santo, constrictando al Espíritu Santo, viviendo sin estar conscientes a cada momento de que nos debemos a ese gran Dios que llamamos el Espíritu Santo. Así que, hermanos, hoy les animo a que pongamos todos nuestros dones espirituales, porque cada uno de nosotros tiene al menos un don, pero tenemos que activarlo. ¿Cómo es eso de activarlo? Ponerlo en movimiento, ponerlo en funcionamiento, ponerlo a la orden de la iglesia, para edificar a los demás. En fin, para eso es que Dios da los dones, para que nos edifiquemos. Hoy en día, lamentablemente, la iglesia cree que el administrador de los dones es el pastor o los que están acá detrás. Entonces, pensamos por nuestra configuración de que acá está alguien que se para a predicar y allá están otros que se sientan, pensamos que el que tiene el don es el que está acá, pero no es así. Usted ha sido equipado también con dones del Espíritu Santo, al menos uno. No hay un solo cristiano en este mundo que no tenga al menos un don del Espíritu. Y es una de las razones por la cual tenemos que estar agradecidos y alabar a Dios. Y hoy en día de Pentecostés,
no tenemos más que exaltar el nombre del Señor porque Él nos ha equipado con todo lo que necesitamos. Y si hay algo que nos llegue a faltar en algún don, entonces roguemos a Dios para que nos los mande. Que nos mande una persona, preferiblemente que no se haya convertido, que se convierta aquí y que luego el Señor le dé el don que necesitamos y que podamos desarrollarlo y enseñarlo y hacerlo que acá mismo se multiplique ese don y lo ponga a la orden de la iglesia. Así camina la iglesia, así se debe mover la iglesia. Así que concluimos con esto. Es bueno que rememoremos en este día ese poderoso evento del Pentecostés y que traigamos a nuestra vida el significado que tiene el Espíritu Santo para nosotros como iglesia. Ya que entendamos esto, vivamos entonces como personas llenas del Espíritu Santo. Vivamos como instrumentos del Espíritu Santo. Los más grandes, yo no soy tan grande así, pero cuando era chiquitito veía a mi abuela y a mi abuelo que usaban un utensilio que ellos llamaban vaso de cama. Y ellos en ese utensilio, para no salir al patio en la noche, porque, no sé, una serpiente, la lluvia, ellos preferían hacer, si les venía necesidad en la noche, lo hacían allí y lo guardaban debajo de la cama. ¿Algunos han visto eso, sí? Sobre todo en el campo, antes se daba mucho eso, ahora no tanto porque los baños están dentro de las casas. La Biblia dice que en una casa hay vasos de honra y de deshonra. Pregunto, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre utilizar un vaso de cama y colocarlo en medio de la de la mesa ratona de la sala como adorno? No, ¿verdad? No. Si viene una visita y le ofrezco comida, vení que te voy a dar locro, vení, y saco el vaso de cama y le sirvo el locro allí. Tampoco, ¿no? Porque ese vaso es de deshonra. De hecho, yo trato de ocultarlo lo más que pueda. Y cuando apenas amanece, mis abuelos lo lavaban muy bien y lo ocultaban nuevamente debajo en el sitio donde lo tenían. ¿Ok? Porque si no lo lavaban inmediatamente, el cuarto apestaba. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos vasos de honra para el Señor. Como vasos de honra tenemos que vivir como esa vajilla que te regaló el rey de Indonesia, que decía siempre una señora, esta es la vajilla que me dio el rey de Indonesia, así que yo solamente le doy comida acá a las personas importantes. Bueno, esa vajilla que nos sentimos orgullosos, que toda dama tiene en su casa y que se la da a la visita importante, así debemos andar nosotros, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos vasos de honra, no somos vasos de cama, somos vasos de honra. Pongámonos de pie.